Estamos contentos que se están retomando las actividades. Se retomó ya esta semana pasada la actividad de grupos de comunión. También hoy iniciamos los cursos de la mañana. Por cierto, si tú te anotaste al 1 o al 3 y no te diste cuenta, ya empezaron esta mañana. Así de que procura no volver a faltar, porque tenemos nada más 2 faltas de tolerancia a lo largo del curso y ya llevas una, si no viniste. Y también estoy muy contento porque el día de hoy vamos a comenzar el estudio de un libro completo de la Biblia. Les habíamos estado diciendo que a partir de ahora vamos a empezar nuestro estudio del libro de Génesis. Y nos gusta estudiar libros completos porque podemos comprender mejor el mensaje de Dios a lo largo de libros tal como Él los inspiró. Él inspiró, el Santo Espíritu de Dios inspiró libros completos en la Biblia. Y les voy a pedir que estén orando por nosotros, que luego que nos toca predicar, porque es un reto grande. Hemos predicado ya varios libros completos del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, este año ya llevamos 2 libros completos, ¿sí se acuerda? Segunda de Juan y tercera de Juan, claro. Creo que nos vamos a tardar un poquito más en Génesis. Recuerdo la primera vez que predicamos un libro completo fue en el 2010, octubre del 2010 empecé a predicar el Evangelio de Juan. Tardamos 3 años, 7 meses. Así es de que a ver si acabamos Génesis antes de que vuelva el Señor. Entiendo que va a haber partes que vamos a ir muy despacio, pero va a haber partes que vamos a ver capítulos completos. Pero nada más para que se dé un quemón, hoy vamos a ver la mitad del versículo 1. ¿Cuántos saben que Dios es soberano en su palabra? Y Dios usa su palabra para hablar a nuestra vida. Yo no sé con qué necesidad vienes hoy, si es de economía, si es de matrimonio, si es de carácter, si es de tus hijos, si es de trabajo. Algo sí sé. Dios va a usar este mensaje para hablar a tu vida y dar dirección a tu vida en medio de cualquier circunstancia que tú estés atravesando. Amén. Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces vamos a leer el primer versículo de Génesis y me acompañas a orar, por favor. Dice la palabra de Dios: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Padre, venimos delante de ti, como hemos expresado a lo largo de esta mañana, necesitados de tu gracia, de tu favor. Queremos pedirte que tú nos hables hoy. Señor, habla a nuestras vidas, por favor, usa tu palabra. Y nos encomendamos en tus manos a lo largo de esta serie que comienza, pidiéndote, Dios, que tú te reveles a ti mismo tal cual tú eres y tal cual tú te has revelado en tu palabra. Te queremos a ti, por eso estamos estudiando este libro. Te pido que me ayudes a predicar este mensaje, Señor, en el poder de tu Espíritu. Nos ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano? Hay pocos, yo creo, pero levanta tu mano. Ok, una buena banda, está bien. El próximo domingo es el Super Domingo, dicen los gabachos, ¿verdad? Porque se juega el Super Bowl. Ya ni me acuerdo qué número va de Super Bowl. Van a jugar los Águilas de Filadelfia contra los Jefes de Kansas City. El que gane ese juego que se llama el Super Bowl, que es una manera fresa de llamarle al campeonato de la Liga NFL de fútbol americano en Estados Unidos, el que gane ese campeonato le dan un trofeo que se llama Vince Lombardi. Ahora te voy a preguntar personajes de la Biblia. Vince Lombardi. Se llama el trofeo Vince Lombardi. ¿Y quién fue Vince Lombardi? Fue un entrenador, ya me va a decir el brother la biografía. Fue un entrenador muy exitoso en las décadas de los 60, sobre todo, de un equipo llamado los Empacadores de Green Bay.
él llevó a su equipo a ganar los primeros 2 Super Bowls en esta modalidad ahora, moderna. Los primeros 2 campeonatos los llevó a su equipo a ganarlos. Fue un hombre muy exitoso, muy conocedor del deporte. Pero antes de ser tan exitoso y de hacer su equipo exitoso, se cuenta que su equipo tuvo una racha de muy mal rendimiento. Tuvo una muy mala racha, los jugadores estaban ya con desánimo. Vince Lombardi, que era el entrenador, consideró que sus jugadores no estaban jugando a la altura de sus capacidades. Una tarde reunió a su equipo en el vestuario, en el vestidor, se dirigió a ellos y tomó un balón de fútbol americano en sus manos y les dijo: es obvio para mí que nos está faltando algo aquí. Necesitamos volver a lo fundamental. Entonces, sosteniendo el balón en sus manos, les dijo: muchachos, esto es un balón de fútbol americano. O sea, Vince Lombardi no estaba tratando de ser sarcástico o tratando a sus jugadores como tontos, pero más bien él reconoció como entrenador que si la situación de su equipo iba a mejorar, él tenía que llevarlos a recordar las cosas más básicas y más elementales del deporte. De hecho, como les dije, tuvo éxito y logró ganar después dos campeonatos. Cualquier persona que quiera tener éxito en cualquier área de la vida necesita conocer y dominar los conceptos más básicos de su área. Los conceptos básicos son aquellas verdades fundamentales que son la base de las decisiones que tomamos, los valores que apreciamos y las metas que tratamos de alcanzar. La razón por la que hay tanta confusión y tanta destrucción en el mundo actual que vivimos hoy es porque la gente ignora o rechaza los conceptos más básicos y elementales de la vida. Es el colmo que actualmente la sociedad ya no puede definir lo que es una mujer, lo que es un hombre, lo que es la vida o cuándo se origina la vida humana, lo que es la verdad, lo que es Dios o quién es Dios. Pero aún nosotros mismos como cristianos muchas veces no estamos viviendo la vida plena que Jesús ofrece, y una de las razones es porque ignoramos o nos hemos olvidado de las cosas más básicas, de los principios más básicos que rigen todo en la vida. Hermanos, necesitamos volver a lo básico, necesitamos volver al origen. Moisés, siendo inspirado por Dios, escribió el libro de Génesis. Génesis, la palabra Génesis la obtiene del primer versículo que acabamos de leer y nos habla de los orígenes. Génesis quiere decir orígenes. Y este es el libro de Génesis nos habla las cosas más básicas acerca del universo, acerca del ser humano, acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de la sociedad, acerca de las naciones, acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de la gracia de Dios y acerca de Dios mismo. En Génesis podemos conocer de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué es lo que Dios espera de nosotros. Este libro se puede seccionar en 2 partes. Habitualmente lo seccionan en 2 partes. Del capítulo 1 al capítulo 11 nos habla de la creación y de los primeros seres humanos, ¿verdad? Temas que se manejan ahí en los primeros 11 capítulos: la creación, la caída, el diluvio, la construcción de la Torre de Babel. Y después en el capítulo 12 aparece Abraham. Y viene la historia de Abraham y de cómo Dios, por medio de Abraham, edifica un pueblo para Dios. Abraham, vemos la historia de Isaac, vemos la historia de Jacob, y por allá del capítulo 37 hasta el final, capítulo 50, vemos la historia de José. Todos ellos son los patriarcas. Entonces, así se puede seccionar el libro de Génesis.
Hermanos, Génesis es tan importante que sin ese libro no podríamos entender el resto de la Biblia. Y de hecho podemos ver cómo desde Génesis Dios nos apunta al final de la historia. O sea, Génesis nos habla del principio de la historia, pero nos señala aún apuntando hasta el final de la historia. Y quiero por un momento nada más hacer un contraste entre el principio y el final de la Biblia para que podamos entender un poquito más la importancia de Génesis. Génesis nos cuenta cómo fue el principio, nos cuenta cómo fueron los primeros cielos y la tierra. Apocalipsis, que es el último libro, nos habla de los nuevos cielos y la nueva tierra. Génesis nos habla del primer matrimonio entre Adán y Eva. Apocalipsis nos habla del último matrimonio, el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Génesis nos habla del diablo tentando a Eva, seduciéndola para pecar. Apocalipsis nos habla del diablo siendo lanzado al lago de fuego. En Génesis vemos cómo la muerte entra a causa del pecado, pero Apocalipsis nos dice que en el cielo no habrá más muerte. Génesis nos habla de una Babilonia que es construida y en Apocalipsis nos habla de Babilonia siendo destruida. Génesis promete un redentor que va a restaurar al pueblo de Dios. En Apocalipsis vemos al redentor reinando. Pudiéramos añadir más cosas, pero estas que hemos hablado nos dan una idea clara de la importancia de Génesis y también de la importancia que Génesis tiene para entender el plan redentor de Dios que ha revelado a lo largo de toda la Biblia. Y es impactante poder ver que tan solo el primer versículo el primer versículo contiene una de las frases más poderosas de toda la Biblia, si no es que la más poderosa. Y dice así, como lo leímos hace un momento: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De esta declaración, hermanos, se deriva todo lo demás que contiene la Biblia. El primer gran tema de la Biblia es Dios. Dice, en el principio Dios. Empieza hablando acerca de Dios. Dios, ese es el tema. Escucha, hermano, Dios es el tema, es la doctrina que más necesitamos entender, más necesitamos conocer para poder entender nuestros orígenes, lo más básico de nuestra vida. La Biblia comienza con Dios. Desde el primer versículo, en el principio Dios creó, no empieza con el hombre. La Biblia se trata de Dios. Dios es el principal personaje de toda la Biblia, no es el hombre. Y hermano, esto nos debe llevar a reflexionar en nuestras propias vidas. Nuestra vida no se trata primordialmente de nosotros, se trata de Dios. El mundo te dice, piensa en ti primero. Vive de acuerdo a como tú quieras vivir. Pero la Biblia nos dice desde la primera frase, tu vida se trata de Dios. Piensa en Dios primero. Vive de acuerdo a como Él quiere que vivas. Lo más básico, y esto es lo que quiero lograr en esta mañana, y es lo que nos va a enseñar Génesis a lo largo del estudio. Lo más básico y fundamental que necesitas en tu vida es conocer a Dios tal como Él se revela en las Escrituras. Uno de los principales problemas de la iglesia cristiana actual es que no conocemos a Dios como Él se revela en la Biblia. Necesitamos conocerlo. Todos tenemos ideas de Dios, pero muchas de esas ideas no cuadran con la Biblia. Por eso queremos estudiar Génesis y toda la Escritura. En el principio, Dios. Nada más piensa un momento. Hoy, en esta mañana, ¿en qué cosas, decisiones que tomaste esta mañana, te pusiste en primer lugar tú que a Dios?
Dice el texto, en el principio Dios, en el principio. ¿A qué principio se refiere? Obviamente se refiere al principio, al origen de la creación, del universo, del cosmos. Pero antes de que este universo y esta creación existiera, ya había un creador. Y ese creador es Dios. Dios no tiene origen. Dios es el originador. Lo que existe en los cielos, lo que existe en la tierra, y cuando hablamos de cielos, no solo hablamos de esta atmósfera, hablamos de las galaxias del universo entero. Bueno, eso se refiere a la Biblia cuando habla de cielos. Lo que existe en los cielos, lo que existe en la tierra y lo que existe en los mares, todo tuvo su origen en Dios. Lo primero que podemos entender en esta frase es que Dios es eterno, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, Dios ya existía y Él creó la tierra. Hay un principio que dice, la nada no puede crear nada. ¿Estás conmigo? Todo lo que existe tuvo un origen. O como dirían las leyes, ¿verdad? Toda causa tiene un efecto. La creación tuvo una causa. Dios es la causa. Dios es el originador. Dios es eterno. Con esto quiero empezar y que veamos. Vamos a ver que en el principio, por eso el título, no dije el título de esta prédica, creo que lo pusieron ahí. El título es En el principio Dios. Y por ahí tenemos que partir. Dios es un Dios eterno. O sea, antes de meternos a ver la creación y todo lo que narran los siguientes versículos, que eso lo empezaremos a ver la semana que entra, tenemos que entender algo. El mundo, el universo y todo lo que conocemos existe gracias a que hay un Dios eterno. ¿Me va siguiendo? Abraham, el primer patriarca o uno de los primeros patriarcas, conocía a Dios como el eterno. Dice Génesis, el mismo libro de Génesis, capítulo 21, versículo 33. Génesis 21, 33. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Moisés escribió varios salmos, pero uno de ellos es el Salmo 90. Es un salmo que se le atribuye a él. Y el Salmo 90, versículo 1 y 2, dicen lo siguiente: Señor, tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y aún el Señor mismo se declara en la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, que Él es eterno. Dice Isaías 43:13. Isaías 43:13. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y ¿quién lo revocará? Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, por mencionar una de las ocasiones en que el Señor se refiere a sí mismo en Apocalipsis, como vamos a leer ahí, dice: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice, yo soy el alfa y la omega. Sabemos que el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego era la letra alfa, y la última letra del alfabeto griego era la letra omega. Cuando él dice soy el alfa y el omega, él está diciendo yo soy el principio y el fin, pero también él está diciendo algo. El alfabeto, ¿para qué sirve? Para que por la combinación de todas las palabras, 26 o 27 palabras del alfabeto, pues se puedan comunicar mensajes, palabras, cosas y un sinfín de sabiduría. Bueno, Dios está diciendo, además de que soy el principio y el último, en mí está contenido todo el conocimiento y toda la sabiduría del universo. Dios siempre ha existido. Escucha, yo sé que esto funde nuestro cerebro. Dios siempre ha existido. Dios no tuvo origen. Todo se origina de Él. Dios es eterno
Entonces Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir esto? Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Él es autoexistente. Esto no se puede decir de nadie más, solo de Dios. Todo lo demás que existe en este mundo y en este universo necesitó de alguien para existir. En última instancia, necesitó de Dios. Cuando el Señor se reveló a Moisés, ¿recuerdas la zarza ardiente? Moisés sacado de onda, Dios lo llama y le dice: te he escogido, tú vas a liberar a mi pueblo. Ve y habla con mi pueblo. Estaban siendo esclavos en Egipto por siglos y Dios le dice: tú vas a ir a hablar con mi pueblo, los voy a sacar de Egipto, van a adorarme solo a mí. Y Moisés le dice: ok, y cuando yo le diga a tu pueblo, o sea, cuando yo les diga lo que me acabas de decir, ¿quién les digo que me está mandando? O sea, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Y Éxodo 3:13 dice: entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, fíjate lo que le dijo: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. ¿Cuál es el nombre con que Dios se revela a Moisés? El yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Y cabe mencionar, de este nombre se deriva lo que ahora conocemos nosotros, ¿verdad?, como Yahweh o Jehová. Ese nombre, porque sabes que hay varios nombres en la Biblia para referirse a Dios o como Él se manifiesta, pero ese nombre aparece, es el que más se usa en la Biblia, aparece 6,000, como en unas 6,000 ocasiones en la Biblia. Y ese nombre, el yo soy, lo que está diciendo es: yo soy el que soy, es decir, es el que no necesita de nadie para existir, es el que siempre ha existido y el que siempre existirá, es autoexistente. Pensar en la eternidad y la autoexistencia de Dios rebasa nuestra capacidad de entendimiento, porque todo lo que conocemos tiene un origen y tiene un final, todo lo que conocemos. Todo tiene causa y efecto. Pero Dios escapa a nuestros límites porque Él siempre ha existido y nunca morirá. Y si Dios es autoexistente y es eterno, entonces Él no necesita rendirle cuentas a nadie. Y esa idea tampoco nos gusta. ¿Cuántas veces hemos oído personas quejarse de Dios, queriendo llamar a Dios a un juicio, a cuentas? ¿Por qué, si Dios existe, permite esto, aquello, aquello y aquello y aquello? A veces somos como un renacuajo con zapatos delante de Dios. O sea, imagina cómo se sintió Job cuestionando a Dios en varios capítulos de su libro. Y llegas al capítulo 38. Esto déjame, lo encuentro y te lo leo. Job 38, solo quiero leer los primeros versículos. O sea, Job tratando de llamar a cuentas a Dios y Dios le contesta esto. Job 38:1. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Mira lo que le dice: ciñe ahora tus lomos como hombre. O sea, le está diciendo: fájate tus pantaloncitos. Voy a hablar. Dice: yo te preguntaré, tú me instruirás, Job. A ver, vamos a ver. Y le pregunta a Dios: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Etcétera. Podrías leer los siguientes 3-4 capítulos. Dios haciéndole preguntas a Job, haciéndole ver: Job, tú no sabes ni lo que estás haciendo ni lo que estás hablando cuando quieres llamarme a mí a rendirte cuentas a ti. Y eso, hermanos, a los seres humanos nos choca, que no podemos llamar a rendir cuentas a Dios. Y muchas personas se resisten a la idea de un Dios eterno porque no pueden llamarlo a cuentas.
Pero Dios es eterno, entonces Dios es autoexistente, entonces Dios es, otra que nos choca, autosuficiente. A ver, la autoexistencia nos dice que Dios no tiene orígenes. Él siempre ha sido. Yo no sé si tú has hecho este ejercicio de meditar en la eternidad de Dios. Yo lo he hecho, he tomado minutos para meditar en ello. A ver, Dios no tiene origen. Hermanos, cuando me meto a pensar en ello, a imaginar ello, me siento como aplastado por toneladas de un océano de grandeza. O sea, mi entendimiento no alcanza a entenderlo. Mi raciocinio no lo alcanza a entender. Pero, ¿cómo podemos nosotros, con este cerebro de 3 pesos, entender la sabiduría infinita de un Dios eterno? Por alguna razón los salmos dicen, como el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no lo puedo entender, por tanto Dios no existe. ¿Ah, sí? O sea, la Biblia dice, no hay ateos, la Biblia dice, hay necios. El problema del ateo es un problema del corazón. Porque la Biblia dice que Dios muestra su gloria a través de la creación y a través de nuestra conciencia y a través de muchas otras maneras, que no es el tema el día de hoy. Pero cuando una persona se planta y dice, no hay Dios, dice la palabra, es un necio. Está yendo en contra de las evidencias, de su propia conciencia. Ha violado tanto su conciencia que ya se la creyó. La autosuficiencia de Dios significa que Dios no tiene necesidades. Escucha, Dios no tiene necesidades y por lo tanto Dios no necesita de nadie. Eso no se puede decir de nadie más. Si tan solo a nosotros nos faltara el oxígeno, o nos faltara la luz del sol, o nos faltara la gravedad, todos moriríamos. Pero en el caso de Dios, puede no haber oxígeno, no haber luz del sol, no haber gravedad, todo eso puede desaparecer y Dios seguiría existiendo. Podría desaparecer el universo entero y Dios seguiría siendo Dios. El apóstol Pablo en una ocasión llegó a Atenas. Atenas, cuna de las filosofías, Atenas que tenía cientos de dioses. Y Pablo, dice el texto en Hechos 17, que caminaba por esas calles, enardecía su corazón al ver la ciudad rendida a la idolatría. Pero el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 22 del capítulo 17 de Hechos, entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. O sea, eran tan idólatras, tenían dioses para todo y hasta tenían un altar que decía, al Dios desconocido. Pero Pablo en su sabiduría dijo, de aquí me agarro, yo les vengo a hablar del Dios desconocido. Ahora quiero ponerte un poco de contexto. Le está hablando a los griegos. Ellos tenían cientos de dioses y le está hablando, y mira, específicamente había un grupo de filósofos griegos llamados los epicúreos. Ellos creían que la materia era eterna y que por ende no había un agente creador, ¿ok? También había otro grupo que eran panteístas y creían que todas las cosas eran Dios o que Dios era parte de todas las cosas. Bueno, entonces Pablo les dice, versículo que sigue, 24, el Dios que hizo el mundo
Ahí está tronando todo su panteísmo y todas sus filosofías, ¿verdad? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice el versículo 25, Él no es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Hay quienes piensan que Dios creó a la raza humana porque Dios necesitaba que alguien lo amara. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Hay quienes piensan que Dios nos creó porque se sentía solo y necesitaba compañía. Pero Dios siempre ha existido como un solo Dios en tres personas, la Trinidad, que habitan en perfecta armonía. Dios no nos necesitaba para hacerle compañía. A veces creo que ni soy tan buena compañía para Él. Hermano, la realidad es que Dios no nos necesita. Él es perfecto en sí mismo. Y no hay nadie de nosotros, escucha, no hay nadie de nosotros que podamos añadirle algo a Dios. O sea, Dios no es más glorioso porque tiene a su pueblo. Dios no es más, no es como que estaba incompleto. No, Dios ha sido perfecto por la eternidad. Él no nos necesita. Sin embargo, Dios nos creó para compartir su gloria con nosotros. Porque es un Dios bueno, lleno de amor, de misericordia. Dios nos creó para su gloria. Y eso es glorioso. O sea, yo pienso, Dios, te hubieras ahorrado un resto de broncas. Pero Él quería desplegar su gloria y compartirla con su creación. Específicamente con aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios es eterno. No, esta primera frase, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos habla de un Dios eterno, autoexistente, autosuficiente. Es el único Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Dice, por ejemplo, Isaías 45:18, porque así dice el Señor que creó los cielos y la tierra. El Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y luego en el Salmo 96, versículo 4 y 5, escribe, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es sobre todos los dioses. Obviamente está hablando de los dioses fabricados, ¿verdad? Dice versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Dios es categórico al afirmar que solo Él es el Dios verdadero. Así como Él es el creador y así como Él, veíamos también, hemos visto muchas veces en Juan 14:6, Jesús categóricamente diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Dios siempre se autoproclama el Dios de la Biblia como el Dios verdadero, el único. Las religiones, la gente piensa, no, todas las religiones llevan a Dios, al fin adoramos al mismo Dios. Dios dice, no es así. Hay un solo Dios que creó todo y envió a su Hijo y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Hay un solo camino, verdad y vida. Hay un solo Dios verdadero. Quienes no abrazan al Dios de la Biblia piensan que el hecho de que los cristianos proclamemos estos textos, proclamemos lo que la Biblia dice acerca de que Dios categóricamente declara que Él es el único Dios vivo y verdadero, ellos piensan que arrogantes son los cristianos, que arrogantes, creen que tienen la exclusividad de Dios. Pero la verdad es que la verdadera arrogancia y la verdadera altivez de corazón consiste en que el hombre se fabrica dioses a su medida.
dioses que puede domesticar, dioses que pueden ser llamados a cuentas, dioses que pueden ser controlados, dioses a los que les puedes exigir cosas, dioses a los que les puedes poner una correa y domesticarlos. Pero el Dios de la Biblia no se le puede exigir, no se le puede controlar, no se le puede llamar a cuentas, no se le puede poner una correa y manipularlo. El Dios de la Biblia, lo único que podemos hacer ante este gran Dios es rendirle nuestra vida y pedirle que tenga misericordia de nosotros y pedirle que nos gobierne. Pensando en la eternidad de Dios, Dios desde la eternidad pasada, antes de crear el universo, hermanos, Dios planeó algunas cosas que iba a hacer. Lo primero que quiero mencionar es que Dios determinó que iba a crear un pueblo para Él desde antes de crear el universo. Efesios 1:3 como muestra. Dice Efesios 1:3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice ahí? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¡Wow! Todo aquel hombre y mujer que pertenecen al pueblo de Dios, Dios los escogió antes de fundar el mundo. Antes de crear el universo. Antes de crear el planeta Tierra, antes de que existieran, de crear los humanos, Dios se había determinado, voy a crear un pueblo para mí. Y Él desde ese momento escogió, en la eternidad pasada le dicen, a los que iban a ser parte de su pueblo. Si Dios nos escogió antes de fundar el mundo, entonces no nos escogió por ningún mérito nuestro. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás para lo que nos desempeñamos, fuimos, bueno, en casi todo, escogidos por alguien. O sea, si vas a estudiar una carrera, pues tienes que hacer un examen y entonces te escogen, ¿verdad? De alguna manera. Si vas a un trabajo, te tienen que escoger. Es más, para casarte en la kermés, en la primaria, te tenían que escoger. Para ser capitán del equipo de fútbol, te tenían que escoger. Pero Dios te escogió antes de que existieras. De manera que no hay mérito alguno en ti o en mí. Nos escogió antes de que fuéramos. Pero Él sabía que nos iba a hacer para Él. Eso debiera darnos gran consuelo, alivio, ánimo a algunos de nosotros que nos sentimos poca cosa, que nos sentimos que batallamos, ¿verdad? Con sentirnos menos, con sentir que nadie nos quiere, con identificarnos con aquel salmista que cantaba: yo no nací para amar, nadie nació para mí. Pero Dios te escogió para que fueras para Él antes de crear el universo. Mira, y Dios escogió entonces que iba a formar un pueblo para Él, pero Dios determinó que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vendría a este mundo a morir por los pecados de su pueblo, para que ese pueblo pudiera ser el pueblo de Dios. Y pudiéramos verlo en varios pasajes, pero quiero verlo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Quiero que pongas mucha atención, por favor. Dice Pedro, hablando a la iglesia en Roma, los que habían sido dispersados: ustedes saben
que no fueron redimidos o rescatados, ¿verdad?, de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mira el versículo 20. Porque Él estaba preparado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos días, en estos últimos tiempos, por amor a ustedes. ¿Desde cuándo Cristo estaba siendo preparado para venir como un cordero, entregar su vida en sacrificio, derramar su sangre para el perdón, para el rescate, para el perdón de pecados de su pueblo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de que existiera el universo y de que existiera el tiempo, Dios, la Trinidad, era feliz en sí mismo, pero quiso compartir su gloria y su bondad. Y planeó muchas cosas antes de crear el universo. Pero entre todas las cosas que planeó antes, hermanos, la obra maestra de Dios, escogida antes de crear el mundo, fue la obra redentora de Cristo. Que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomó forma humana y vino a morir por los pecados de su pueblo. Y el apóstol Juan, en su evangelio, registra el cumplimiento de cómo Dios, el cumplimiento de ese plan que Dios había determinado desde antes de crear el universo. Cuando Juan capítulo 1, escucha cómo empieza Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Te acuerdas cómo empieza Génesis 1:1? En el principio Dios, Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Está hablando, el verbo es Jesús, estaba con el Padre. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y brincas al versículo 14, por si tenías dudas de quién es el verbo al que está haciendo referencia. Versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow, Jesús, de acuerdo a este texto, ya existía desde antes que fueran creados los cielos y la tierra. Siempre ha existido. Es Dios tomando forma humana y viniendo como un cordero a ser sacrificado por su pueblo para consumar el plan que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habían determinado desde antes de crear el universo. Hermanos, Dios está en control de todo y Dios es soberano sobre todo. De manera que cuando lleguemos a Génesis capítulo 3 y veamos a Adán y a Eva cometiendo el primer pecado, tú no creas que ahí Dios dice, ay Dios, híjole, se le salió de las manos a Dios y ahí el Espíritu Santo con una crisis nerviosa, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? No, hermanos, esto estaba planeado desde antes de fundar el mundo, el universo. No, o sea, con lo que hemos visto hasta ahora, la eternidad, la autoexistencia, la autosuficiencia de Dios no es suficiente para maravillarnos delante de este gran y sabio Dios al cual adoramos cada domingo, pero al cual adoramos todos los días de nuestra vida. No es suficiente. Es pregunta. ¿Cómo podemos responder ante este gran Dios? ¿Cómo podemos responder ante Él? El hecho de que Dios sea eterno, autoexistente, autosuficiente, tiene algunas implicaciones para nosotros.
Lo primero que quiero mencionar es que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios no cambia. A ver, así como Dios se ha manifestado a los hombres, Él ha sido siempre así por la eternidad y lo será por la eternidad. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, el Señor está exhortando a los líderes de su pueblo y les dice esto: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumados. O sea, Dios le está declarando a estos líderes que se habían corrompido. No han sido consumados. ¿Por qué? Porque yo le hice promesa con Abraham, con David, con los patriarcas, con David. Hice promesa, por eso no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo no cambio. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, el hecho de que Dios siempre ha sido el mismo y siempre será el mismo, lo hace digno de toda confianza. Si Él se ha manifestado como bondadoso, siempre será bondadoso. Si Él se ha manifestado como un Dios de misericordia y de amor, siempre será un Dios de misericordia y de amor. Y lo manifestó su amor al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Podemos estar seguros que Dios no va a cambiar de opinión, no va a cambiar de actitud para con nosotros. A su pueblo, aquellos que han confiado en Cristo, el Señor siempre los amará. Y dice Romanos que nada nos apartará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, es inmutable, cumple lo que Él se ha comprometido a cumplir. Pero también recordemos que Dios es santo y nunca va a cambiar en cuanto a cómo Él ve el pecado. Dios siempre tiene que tratar con el pecado y va a condenar el pecado. Dios siempre será santo, justo, misericordioso, siempre será sabio, siempre será soberano, y todas aquellas maneras en que Él se ha manifestado. Nada de lo que hagamos lo puede hacer cambiar de actitud. Él siempre será el mismo. Hermanos, esto debe ser de gran consuelo para nosotros, quienes hemos confiado en Él. A veces se nos olvida, o como cristianos tenemos una idea equivocada de Dios. Por eso decía yo hace rato al principio que necesitamos conocer a Dios como Él se revela en la Biblia, porque muchas veces entre la iglesia cristiana hay mucha ignorancia acerca de cómo es Dios. Y a veces pensamos que ya, pequé, ya hice algo mal, híjole, Dios ya no me va a querer. ¿Por qué pienso así? Porque no conozco al Dios de la Biblia, al Dios que no cambia. Imagínate si Dios fuera como nosotros. Imagínate si Él esa mañana se levantara con el pie izquierdo, como decimos. Nos cargaba a todos. O sea, si Él fuera como nosotros, no podríamos confiar en Él. Si Él fuera como nosotros, sus promesas cambiarían, su voluntad también. Pero si Dios es eterno, autoexistente, autosuficiente, Dios es inmutable. Dios no cambia. Puedes confiar en Él. La segunda cosa, estamos hablando cómo responder ante este gran Dios. Podemos responder con confianza: Dios, tú no cambias. El mundo puede cambiar, mi esposo puede cambiar, mis hijos pueden cambiar, la economía puede cambiar, el mundo puede cambiar. Tú no cambias, tú no te echas para atrás en lo que prometiste. Puedo descansar en ti, Señor. Pero la segunda cosa que quiero hacer notar es que Dios es ineludible, ineludible. Es decir, no podemos escondernos ni escapar de Él. El salmista, reflexionando en esto, y me parece que era David, dice en el Salmo 139, versículo 7, mira lo que él medita: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le está hablando al Señor, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos,
ahí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiaría tu mano, me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No hay manera de escapar de Dios. Piensa en esto, ¿cómo actúas cuando estás con alguien que no te gusta como es? Pues bastaría con ignorarlo, ¿verdad? Y ver si cambia de opinión. O si no, pues me escondo. O si no, pues bueno, me espero, al fin que un día se va a morir. Qué gacho, ¿ah? Pero es la verdad. Pero Dios no cambia de opinión. Dios no se aleja y no morirá jamás. Si lo ignoramos o lo rechazamos ahora, y tú puedes ignorarlo y rechazarlo en esta vida, tendrás que enfrentarte con Él en la vida venidera y tendrás que lidiar, si lo rechazas en esta vida, tendrás que lidiar con su rechazo hacia ti por toda la eternidad. Dios es ineludible. La Biblia comienza, hermanos, desde esta primera frase: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia, desde esa primera frase, nos pone cara a cara con Dios, nos pone cara a cara con el Dios verdadero, el Dios eterno. No es un Dios imaginario, no es un Dios inventado, es el Dios que es infinito, eterno, dice la Confesión de Westminster, infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y Él es el único Dios que puede salvarte. Con todo lo que hemos visto hoy de este versículo y lo que más pasajes de la Biblia nos hablan acerca de la eternidad, la autosuficiencia, la autoexistencia de este buen Dios y su misericordia para crear todo y su misericordia aún para planear una redención desde antes de fundar el mundo, un plan de redención para su pueblo. ¿No estás de acuerdo conmigo que Él merece ocupar el primer lugar en tu vida y en mi vida? ¿No sería una necedad decir, bueno, ahora que sé todo eso, pues yo voy a cantar con el otro salmista que dice, pero yo sigo siendo el rey? Pues qué rey más chafa. Pero esa es nuestra lucha diaria, hermanos, que todas las mañanas nos levantamos como si cantáramos: no tengo trono ni reina, ni nada que me mantenga, no tengo nada, pero sigo siendo el rey. Es una necedad y somos inclinados a ello. Pero pensando en esto, y quiero ir cerrando, pensando en que Él es el Dios eterno, autoexistente, autosuficiente, el que siempre ha sido, el que siempre será. Obviamente, hermanos, entendemos este mundo, esta sociedad donde todos queremos ser autónomos, todos queremos ser independientes de todo mundo, sobre todo de Dios. Hermanos, al ser confrontados con el Dios de la Biblia, es obvio pensar, Él merece el primer lugar en mi vida. Él merece el primer lugar en mis afectos, en mi búsqueda, en mis decisiones y aún en mi vida cotidiana. Él merece ser el primero en todo porque Él siempre ha sido y siempre será. En una ocasión le preguntaron a Jesús, te lo hemos dicho montones de veces, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y dice Mateo 22, 37 al 38. Mateo 22, 37 al 38. Y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. ¿Pero por qué? Ahora podemos saber por qué. Porque Él es digno. Él merece ese amor con todas nuestras fuerzas, porque Él es el autoexistente y eterno Dios. No hay nadie más.
Él merece ser lo primero. Y no solo lo merece, Él lo ordena. ¿Te das cuenta que es un mandamiento? Y da otro mandamiento en Mateo 6:33 acerca de qué debería ser lo primero, lo principal que debemos buscar en nuestra vida. Dice Jesucristo, ¿verdad? Hablando a gente a sus discípulos, librándolos del afán por las cosas materiales de esta vida. Y dice Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primero ¿qué? El reino de ¿quién? Del eterno Dios y su justicia. Ya buscamos bastante agua para nuestro propio molino, bastante agua para nuestro reinito. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Él es digno, Él es eterno, Él es el creador, Él es el autoexistente Dios, pero Él es el Dios que tomó forma humana y vino a redimirnos y a salvarnos. ¿A salvarnos de qué, pastor? A salvarnos de la peor miseria, vivir nuestra vida para nosotros mismos. Es la peor manera de desperdiciar una vida. Vivir para lo que yo quiero, como yo me siento, lo que yo anhelo, mis sueños. Y claro que Dios pone sueños, anhelos en tu corazón, pero tienes que rendirlos y decir, Señor, esto es lo que tú quieres para mí, porque yo quiero lo que tú quieres para mí. Porque mi vida se trata de honrarte y dar gloria a ti. Es el primero que debemos honrar. Aún, dice John Piper, aún tomando jugo de naranja. Dice 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda la adoración y de vivir las vidas para Él. Así que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. En un ratito más vamos a ir a comer. Digo, no estoy invitando a nadie, o sea, estoy diciendo, cada quien se va a ir a comer. A ver, aclaro, sí, pues son una bandota. Cada quien se va a ir a comer, ¿ok? Cuando estés comiendo y bebiendo tu refresco, tu agua, tu limonada, lo que estés tomando, acuérdate de este versículo. Ya sea que coman o que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces tenemos la ocasión de comer con alguna familia y dices, ay no, a mí esto no me gusta, no lo voy a comer? ¿Qué te importa más? ¿Tu reinito o el reino de Dios? ¿Tu gloria o la gloria de Dios? ¿Glorificar a Dios amando a tus hermanos comiendo lo que te ponen? ¿O tu vientre primero? Pues es que el texto dice, coman, beban o hagan cualquier otra cosa. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que hagan en la vida cotidiana, esas cosas diarias de la vida, que vas al mercado, que vas al trabajo, que vas en el transporte, que vas a la tienda, que vas con tu vecino, vas a comer, vas a beber, lo que sea que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él merece que vivamos para su gloria, porque Él es el eterno, autoexistente Dios. El Dios eterno, creador de todo, es digno de ocupar el primer lugar en nuestra vida. No darle el primer lugar a Dios es un insulto, es un pecado. ¿Cómo puedo darle el primer lugar en mi vida? Si tú estás aquí y has vivido tu vida a tu manera, y no, hermano, no te estoy preguntando si te consideras cristiano o no. Yo te estoy preguntando acerca de cómo es tu vida práctica. Si tú estás viviendo de una manera que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, arrepiéntete. Pídele que perdone tu arrogancia y tu pecado. Pídele que perdone tus pecados. Ya escuchaste que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Reconoce que solo Jesús es digno de gobernar tu vida.
El mismo texto de Juan 1, donde nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante, en el versículo 12, en ese mismo capítulo, dice el versículo 10, lo quiero leer desde el 10, está hablando de ese verbo encarnado. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Dios, al pueblo judío, no lo recibieron, dice el versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, es decir, a los que han confiado con todo su corazón en él, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y por ahí, si tú no has hecho esto, si tú dices: bueno, soy cristiano porque me congrego, soy cristiano pues porque nací en una cuna cristiana, soy cristiano porque pues aprendí la cultura cristiana, sé cómo hablar cristiano, sé cómo cantar cristiano, sé cómo responderle hasta a los pastores. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es que le has rendido genuinamente tu vida a Cristo. Si Él no es el primer lugar en tu vida, hace rato reflexionábamos de ello en la cena del Señor, tú necesitas pedirle perdón a Dios, arrepentirte y rendirle tu vida de todo tu corazón. Estás delante de un Dios del cual no puedes escapar. No puedes escapar. Hermanos, tenemos que reconocer, yo reconozco, si yo estoy en Cristo, es por gracia de Dios, pero es porque no pude escapar de Él. Yo lo intenté mucho. Él me venció. Y si tú ya eres un creyente, evalúa cómo están tus prioridades. Piensa esto, para ti, ¿es Dios a quien más amas en este mundo? ¿Amas más a Dios de lo que te amas a ti mismo? ¿Es Dios el principal objeto de tu búsqueda diaria? ¿Estás viviendo tu vida cotidiana para la gloria de Dios? Hay gracia y misericordia en esta mañana, pero entiende, Dios desde el primer versículo nos está llamando: vive tu vida para mí, te dice el Señor. Yo soy el eterno Dios. Ríndete, adórame. Envié a mi Hijo para salvarte. Ven a través de Cristo. Confía en Él, descansa en Él. Pero vigila tu corazón. La Biblia nos llama mucho a esto. Sé celoso en vigilar tu corazón. Porque tu corazón y mi corazón, nuestro corazón, hermanos, es experto en poner a otras personas o cosas en el primer lugar y desplazar a Dios. Oremos y adoremos a este gran Dios. Padre, venimos delante de ti. Ora un momento ahí en el silencio de tu corazón, con tus ojos cerrados para no distraerte. Quizás este es uno de los momentos más importantes en la reunión, porque es cuando tú y yo respondemos a Dios. Hemos oído su palabra y Él espera una respuesta. Responde a Dios en tu corazón, habla con Él. Padre amado, venimos juntos. Francamente, Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Pero yo necesito reconocer también, Señor, que muy a menudo tú no ocupas el primer lugar en mis afectos, ni en mi búsqueda, ni en las actividades de la vida cotidiana.
Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y Señor, me acojo a la gracia que hay en Cristo. Gracias que tú no cambias, que tú prometiste salvar a aquellos que confían en Cristo, que tú prometiste que aquel que confiese sus pecados delante de ti serán perdonados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, ayúdanos a recordarnos constantemente estas verdades que tan fácilmente olvidamos. Que tú eres el Dios eterno, autoexistente, autosuficiente, el Dios vivo y verdadero, y que eres un Dios lleno de bondad, misericordia para con el quebrantado y humilde de corazón. Señor, ayúdanos a vivir cada día recordando las gloriosas verdades de tu santo evangelio, la obra de Cristo. Sigue transformándonos, Dios. Queremos vivir vidas para tu gloria. Y Dios, nos sobrecoge, nos sobrepasa el entendimiento, el conocer que tú eres el Dios, el gran yo soy, el que siempre has sido y siempre serás. A ti sea la gloria en tu iglesia por los siglos. En Cristo Jesús. Amén.